Al momento insigne y simbólico de esta mañana, y yo quiero hoy hablarles de un rey que nos hablaron hace muy poco de él, hace 2 domingos atrás. Nos hablaron del rey Ezequías y nos dieron unos aspectos muy importantes de este rey. Cómo, a pesar de ser hijo de quien era, él no permitió, no se dejó contaminar, marcó una diferencia, fue diferente a su padre Acaz. Sabemos todos, los que hemos leído la Biblia, los que hemos estudiado, de verdad quién fue este personaje, ¿cierto? Cómo llevó su reinado, cómo vivió este tiempo de autoridad en el pueblo. Pero viene Ezequías y marca una diferencia. Y voy a pedir a Álvaro, por favor, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, vamos a empezar del 1 al 6, y vamos a ver unos ciertos aspectos importantes de este rey y cómo las situaciones y cómo las circunstancias, que así se llama este mensaje en esta mañana, situaciones y circunstancias, a pesar de estas adversidades que muchas veces la vida nos pone, la vida nos marca como seres humanos, como personas, como cristianos, como creyentes, de verdad, marcan un antes y un después en nuestra vida, ¿vale? Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Y dice: en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Primer aspecto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ya nos explicó Eloísa el domingo anterior lo que significaba David en la vida de Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién puso su esperanza? Acabamos de cantar una canción. Poner nuestra esperanza. ¿En quién pones tu esperanza? ¿En quién pones tu esperanza cuando las situaciones son difíciles, cuando las circunstancias son complicadas? Ezequías supo a quién clamar. Él supo en quién tenía que poner su esperanza. ¿Y tú? Creo que te claves esta pregunta. ¿En quién pones tu esperanza? Seguimos. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. No hubo nadie, ningún rey, ni antes ni después como Ezequías. Marcó una diferencia. Él no se dejó contaminar por las enseñanzas de su padre, no se dejó influenciar por las circunstancias, no se dejó influenciar por el mundo en el que vivía en esa época. Él marcó una diferencia. Sexto, porque siguió a Jehová. ¿A quién siguió? Son las 1:15. Los de las 10:30 todavía estaban dormidos. Pero vosotros, ¿qué pasa? ¿En quién marcó? Jehová. Eso. Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Le voy a pedir que por favor inclines tu rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias yo te doy por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en el mejor lugar en el que podamos estar, que es tu casa. Padre, en este momento yo te pido que tengas tú el control, Señor, de todo lo que se piensa, lo que se dice, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, desde los comienzos de la humanidad hemos visto una situación que se repite constantemente en las personas. Es la manera en que afectan las situaciones, los acontecimientos, los problemas, las crisis que podamos tener. Vemos como hay personas que atravesando las mismas situaciones, las mismas circunstancias, ¿sí?, las pueden afrontar de diferente manera. Me explico. No es lo mismo una persona que le detectan una enfermedad y se pone a la brecha, se pone a la lucha, se pone a la guerra y pelea y batalla por su vida y logra conquistarla, salir adelante. A otra que se doblega, que se humilla, que se derrota y que incluso llega a morir por no luchar por su vida. Hay situaciones que nos marcan, hay situaciones que no nos dejan a nosotros avanzar. Es normal, es natural, es algo que nosotros llevamos de nuestra vida natural, humana. Es algo que tenemos que vivir con ello.
Pero vemos personas que a pesar de que haya aspectos positivos y negativos, vemos cómo salen adelante, cómo luchan, cómo se enfrentan a las circunstancias que tienen en su vida y cómo pueden tener una batalla, una victoria en las manos de Dios. Amén. Uy, no, los veo muy dormidos. Estaba más despierto los de las 10. Todos los acontecimientos, situaciones, circunstancias, problemas, crisis tienen dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Los sucesos que enfrentamos nos pueden afectar para bien o para mal, dependiendo de cómo reaccionemos ante ellos. Hay que entender que estamos hablando de todos los acontecimientos, sean buenos o sean malos, ya que ante una posibilidad de bendición, muchas veces nosotros la convertimos en maldición. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tenemos una circunstancia, ¿verdad? No tenemos empleo, ¿sí? Y es una bendición cuando Dios nos da ese empleo, ¿verdad? Pero se convierte en una maldición cuando tú por causa de ese empleo no vienes a la iglesia. Entonces, una bendición que se convierte en una maldición. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre la bendición que nosotros queremos y el estar congregados, porque es muy importante. ¿Sí? ¿Me queda entendido, verdad? Pero en esta ocasión nos enfocaremos en aquellas situaciones, acontecimientos y circunstancias de la vida que son crisis, problemas, sufrimientos. Desde luego no vamos a poder intentar dar una explicación a por qué te viene un mal, a por qué te viene una circunstancia, a por qué te viene una crisis. Es natural, te van a venir. Pero de cómo tú afrontes esa situación, esa crisis, ese problema, esa circunstancia que tienes, es lo que te va a poner en un estado diferente o te va a hundir. Y eso es lo que tienes que marcar en la vida. Si estás aquí, entiendo que eres cristiano, que eres creyente y tienes que asumirlo en las manos de Dios. Amén. Ahora, estableciendo como base que la mayoría de nosotros, por el pecado, por el mal, el dolor, sufrimiento, son consecuencia a causa de lo apartado que estamos de Dios y de nuestra propia autosuficiencia. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Gracias, hermano. Por eso muchas veces no sabemos afrontar nuestras situaciones y nuestras circunstancias en Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? O sea, muchas veces nosotros, nuestra autosuficiencia, por ser capaces de lograrlo todo, por ser autosuficientes en todo, nosotros descuidamos la parte que es importante, que es darle el lugar a Dios que le corresponde y que Él quiere tener en tu vida. Entonces llevamos las situaciones, las circunstancias a nuestra fuerza, a nuestra propia fuerza, a nuestra propia voluntad y a nuestro propio entender, y no es así. Tenemos que ponerlo en las manos de Dios. En la Biblia hay muchas historias de personas que tuvieron que atravesar por muchas situaciones. Muchas de ellas no alcanzaron el propósito por no entender lo que Dios quería hacer. Por ejemplo, Lot, por ejemplo, Saúl, por ejemplo, Sansón, por ejemplo, el mismo Salomón. No entendieron el propósito que Dios tenía para ellos. Otras, en cambio, supieron verlo bajo la perspectiva de Dios y prevalecieron sobre ellas, obteniendo la victoria. Abraham, Moisés, Job, David, Daniel, José, Jesús, etcétera, etcétera. Pero nos centraremos en un personaje que enfrentó una situación de crisis, en donde podremos ver cómo el enemigo utiliza las circunstancias y los problemas para desalentarnos y como consecuencia retrocedernos y no alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Y también veremos cómo Dios puede usar las mismas circunstancias para realizar su propósito si tan solo reaccionamos según su voluntad en la historia de Ezequiel. Podemos poner el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 13 en adelante, por favor. El primer aspecto en esta mañana que yo te quiero dejar, el primer aspecto de este rey es que el momento oportuno. El momento oportuno. Dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib. Agrábese en este nombre, Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Seguimos?
Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Sí, no, hasta 17, sí. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías a Tartán, a Rabsares y a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Primer aspecto, momento oportuno. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las situaciones, las circunstancias y acontecimientos de la vida siempre llegan en el momento oportuno. Cada vez que enfrentamos una situación cualquiera que sea, debemos comprender que esta es una oportunidad única en donde podemos aprender y ser fortalecidos en el Señor, si tan solo confiamos en Él. Lo vemos en el versículo 13. No pensemos que por el hecho de caminar en la voluntad de Dios no vamos a enfrentar crisis o dificultades. De hecho, siempre que estemos arriba, vamos a tener problemas. ¿Qué quiero explicar esto? Siempre que tú des el paso de seguir a Dios, siempre que tú des el paso de ir un poquito más arriba en tu vida espiritual, en tu vida de lectura bíblica, en tu vida de congregarte, vas a tener problemas. Se va a levantar. Si no es creyente, tu esposa; si no es creyente, tu esposo, tus amigos, tu familia, tus hijos, todo se va a levantar en contra tuyo, porque lo único que quieren es destruir el paso que tú estás dando, obstaculizar la decisión que tú acabas de tomar. ¿Es así o no? Muchas veces tenemos que dejar amistades, muchas veces tenemos que dejar de lado muchas cosas que nos afectan nuestra relación con Dios. Tu relación con Dios no es solo estar acá en la iglesia, que es muy bien, pero tu relación con Dios parte desde tu casa, tu oración, tu tiempo, tu relación con Él. Y muchas veces hay cosas prioritarias en nuestra vida que desechamos esa que es la única, que es estar con Él, orar con Él, leer su palabra, estar con Él en intimidad. Y muchas veces preferimos otras cosas a eso, ¿sí o no? El enemigo vendrá para intentar frustrar nuestra actitud y desalentar nuestra entrega. Por esa razón el rey de Asiria subió, por esa razón atacó a Judá, y aunque estaba fortificada, la sitió y la tomó. Ezequías fue un reformador espiritual, lo hemos leído en los primeros versículos. Ezequías fue un reformador espiritual de este tiempo. Ezequías quitó los lugares altos, quitó la serpiente que tenían desde la antigüedad con Moisés. Hizo todo lo que veía que él se haría para caminar con Dios. Pero aún así, tiene esta circunstancia, tiene este problema, tiene esta crisis, que es que lo van a tocar, lo van a atacar. Siempre que nos propongamos consagrarnos al Señor, comprometernos mucho más con Él y caminar en fidelidad a su voluntad, el mismo infierno se va a levantar para intentar impedírnoslo. Pero la realidad es que por aquel que confía en el Señor, aunque tenga que pasar situaciones difíciles e incomprensibles, crisis, problemas, siempre prevalecerá contra ellas y vencerá en el nombre del Señor. Romanos 8:28. Miren lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Eres llamado por Dios? Amén. Entonces Dios cumplirá su propósito en ti. Amén. Segundo aspecto, nunca cedas ante el enemigo. Momento oportuno, nunca cedas ante el enemigo. Ezequías tuvo que aprender una lección que podía haber evitado si no hubiera seguido ante las amenazas del enemigo. El rey de Asiria impuso un precio a pagar y Ezequías cedió. Lo vemos en los 300 ciclos de plata y en los 30 de oro, ¿verdad? Capítulos 14 y 16. Nunca cedas ante el enemigo. El enemigo sabe tu debilidad. Él te va a poner lo que a ti te gusta. Él no te va a poner a ti lo que no te gusta. Él va a intentar manipular la situación de tal forma que a ti te guste, para que te encuentres a gusto, para que tú preferiblemente antes de entrar con Dios estés más apartado, más fuera de Dios. Y eso lo va a hacer
Él es astuto, Él es sutil. Él sabe cómo manipular las situaciones, Él lo sabe. Él creó y Él estaba cuando crearon este libro. Por eso pudo atacar a Jesús cuando lo tentó. Pero también nos ha dado a nosotros la sabiduría para poderlo entender de tal forma que podamos reprender esos ataques que nos van a venir. Amén. Jamás debemos darle el placer al enemigo de ceder ante él. No derrame ni una lágrima por causa del enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? Has fallado, te has equivocado. El enemigo está esperando verte así. Te ha puesto la situación y te va a decir, tú lo sabías. Te lo dije, pero te gustó, pero lo hiciste. Y tú te vas a sentir oprimido, desvergonzado, achantado, frustrado. Y por lo general siempre terminamos llorando. Y esa es la alegría de Él. Esa es la alegría de Él porque Él quiere verte así, hundido, humillado y destrozado. Eso es lo que Él busca. Él no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y es de la única forma que lo puede hacer contigo. No puede hacerlo de ninguna otra. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Díganme algo porque lo veo, no sé. Pero en el nombre de Jesús, no te des por vencido. Resiste hasta el final. Sigue sometiendo a Dios tu carácter, tus cosas, tu vida. Y al final el enemigo tendrá que huir delante de ti. Santiago 4:7. Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Tienes esperanza en Dios, tienes voluntad en Dios, tienes propósito en Dios, pero hay algo muy importante que nos falta, que es someternos. Someteos a Dios. Una vez tú te sometas a Dios, el diablo huirá de vosotros, huirá de nosotros, porque no tiene autoridad, porque tú estás sometido a Dios. Amén. Solamente aquellos que han permanecido firmes ante los ataques del enemigo, las circunstancias, las situaciones, las crisis, las dificultades, han salido en victoria. Solo los que perseveran alcanzan la victoria en el nombre de Jesús. Hay un aspecto en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8, y es algo que luchó esta señora. Es una viuda que estaba pidiendo algo, y pasaban de ella, y pasaban de ella. Pero vemos cómo Dios, a pesar de todo, tiene las situaciones controladas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni temía a los hombres. O sea, este hombre no tenía ningún temor por Dios y no tenía ningún temor por el hombre. Era autosuficiente. El hombre era Conan el bárbaro. El hombre no le tenía miedo a nada. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. Había una señora que estaba insistentemente pidiéndole al juez justicia. Justicia. Y había pasado tiempo, y había pasado tiempo, y nunca recibió una respuesta. Y nunca su respuesta fue buena. Pero llegó un día en el que este hombre dice, antes de que me colme la paciencia, antes de que voy a hacer justicia con esta mujer. Nunca te canses de tocar la puerta. Nunca te canses de insistir a Dios. Nunca te canses de insistir en lograr tus sueños. Nunca te canses de insistir en lo que quieres para ti, para tu familia, para tus hijos, para ti mismo. Nunca te canses de hacerlo. Porque va a haber un día en el que Dios te va a escuchar, en el que Dios va a actuar, en el que Dios va a abrir la puerta. Y yo decía esta mañana, nosotros perdimos nuestro piso hace unos años atrás. Y golpeamos puertas porque era injusto lo que querían hacer con nosotros. Porque además de perder el piso, nosotros teníamos que pagar 35.000 euros con el piso. Y quedar con esa deuda. Pero Dios hizo justicia.
Nosotros perdimos el piso, nosotros entregamos ese apartamento, pero quedamos sin deuda. Hoy en día vivimos acá, pagamos arriendo, sí, pero sin deuda. Sin esos 35.000. Y mi mujer tuvo un sueño, y ella se levantó y me dijo, he soñado que Dios hacía justicia. Tocamos puertas, tocamos abogados, tocamos de estas cuestiones de desahucio, bueno, muchísimas cosas. Nunca nos cansamos de tocar puertas. Y ella dijo, he sentido que el Señor va a orar. Voy a ir al banco, voy a preguntar, voy a mirar qué hacemos. Y el banco aceptó nuestra contraoferta y lo pudimos hacer, para hacer más corto el testimonio. Y lo pudimos hacer. No te canses de tocar puertas. No te canses de abrir puertas para ti, para tu bendición, para tu vida, para tu familia. Porque Dios está esperando eso, que tú toques la puerta, que tú abras la puerta y pases por ella. Hay puertas que son de bendición, como la que estoy hablando. Fíjate que sea de Dios esa puerta. Es lo único que les pido. Que esa puerta que tú vas a abrir sea de bendición. Amén. Ayer veíamos una película, lo contaba también antes. Ayer vimos una película, ¿vale? Y hay una iglesia que están a punto de cerrar porque quieren abrir allí una tienda, una especie de centro comercial, una historia ahí, ¿no? Y esta iglesia estaba endeudada, hipoteca. Esta iglesia tenía muchos conflictos, pero empezaron a venir inmigrantes de otro país. Y este aspecto es que me encantó. Este aspecto fue fundamental. El pastor por todos los medios intentaba no cerrar esa obra. El pastor por todos los medios luchó, se endeudó, abrió créditos, tuvo un sueño, Dios le habló en un sueño, o sea, en una historia, y este hombre dice que Dios le dice que tenía que formar una granja en la iglesia. Tenían un terreno súper grande y forman la granja, pero claro, eso necesita inversión, necesita mano de obra, necesita muchas cosas. Bueno, total es que ya tenían las plantaciones, no llovía, y este hombre necesitaba un aspersor para poder regar el agua. Esa película está, la persona que la quiera, yo se la puedo pasar, se la podemos pasar desde el ordenador. Muy buena esa película. Y el hombre, desesperado, frustrado, la situación era complicada, le dice a su esposa, vámonos mañana, no trabajes, no hagas nada, vete conmigo mañana. Vamos a hacer un día de descanso. Se fue con él, su hijo, están en un picnic y aparece una pareja de la nada. Un esposo y una esposa, ¿vale? Unos esposos. Aparecen de la nada. Y dice el tipo, va, ya verás tú, a ver qué quiere, tal, no sé qué, no, tranquilo, no sé qué. Empiezan a hablar y él dice, el otro señor dice, yo era granjero. Y dice, pues yo estoy empezando a ser granjero, estamos empezando a sembrar y necesitamos un aspersor. Dice, pues yo tengo un aspersor que no utilizo. O sea, lo que necesitaba este hombre con tanta urgencia, se lo proveyó el Señor sin conocerlo de nada. En una situación en la que no tenía ni pensado encontrarse con esta pareja, que habían sido agricultores en su anterior tiempo, tuviesen un aspersor en su garaje que no utilizaban y que les servía de bendición para poder llegar al cultivo y poder regarlo. O sea, nunca te imaginas cómo Dios va a actuar. Nunca sabes cómo Dios te va a sacar de la situación, del problema, de la circunstancia. Nunca. Ahora, esa situación, esa crisis, ese problema, tienen que dejárselo en las manos a Dios, porque Él es cuando va a actuar. Porque vamos a ver el otro aspecto. Este aspecto también es muy importante. No creerle las mentiras al enemigo. Versículos 25 al 37. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo lo único que quiere es burlarse de ti, de mí. Siempre va a venir con sus historias, con su sutileza, con su tacto, a intentar doblegarte, a intentar que tú no progreses, a intentar que lo que Dios tiene para ti, ese propósito en ti, en tu familia, en tus hijos, no se cumpla. Eso es lo que Él quiere. Y va a intentar atacarte por cualquier forma, de cualquier manera. Dice el 25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Eso está hablando Sennacherib. Esto lo está diciendo Sennacherib. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joá, de Al-Rapsés, te rogamos que hables a tu siervo en arameo, porque nosotros no lo entendemos.
y no hables con nosotros en lengua de Judá, oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Ratsel le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro dispuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. ¿Cuántas veces cuando tienes ese problema, esa circunstancia, esa crisis, escuchas esta palabra? Dios no te puede sacar de aquí. Dios no va a hacer nada hoy por ti. Dios, venga, no lo puede librar ni Dios. ¿O cuántas veces nosotros allá afuera escuchamos esta palabra? Este coche no lo enciende ni Dios. Esto no arranca ni Dios. Este Titanic no lo hunde ni Dios. ¿Cierto? ¿Se hundió el Titanic? Es una realidad. ¿Sí o no? Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Un poquito atrás, 30. Ciertamente esta ciudad, no señor. Ciertamente nos librará Jehová. Ciertamente está la voz de Ezequías. Sí, ustedes son un montón allá afuera. Ustedes pueden sitiarnos todo lo que quieran. Pueden estar hambrientos allá por comernos la carne que tenemos aquí, los cultivos que tenemos, todo. Pueden lo que usted quiera. Pero ciertamente nosotros creemos en Jehová y Jehová nos va a librar. Y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Y esta ciudad no será entregada. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. No creerle las mentiras al diablo. ¿Intentó manipularle al pueblo? ¿Intentó manipular a los líderes? Tú imagínate, los quiero llevar a una tierra mejor. Les dice, higueras, leche, miel. ¿Y saben a qué iban, hermanos? A esclavitud. A eso los quería llevar este personaje. A esclavitud. Pero yo quiero ir más allá. ¿Cuántas veces nosotros voluntariamente caemos en esclavitud? Con tipos como este, con personajes como Senaquerib. ¿Cuántas veces no has caído tú y yo en esto? Creyendo que las mejores tierras, que las mejores higueras, que los mejores frutos están ahí fuera de esa puerta. Y no es así. No crea las mentiras del enemigo. Para intentar llevar a cabo su plan, el enemigo usará todas las artimañas posibles a su alcance. Senaquerib representa al enemigo, o sea, al diablo. Por esa razón usa la mentira y la intimidación, porque el diablo es el padre de toda la mentira y usa la intimidación y la amenaza para desalentarnos. Por medio de las situaciones que enfrentamos, el diablo sabe muy bien cómo usar las circunstancias y situaciones adversas, con engaño y mentira, haciéndonos creer que no merece la pena seguir siendo fiel a Dios, aún en medio de las dificultades. Por eso ofrece mejores cosas, pero la realidad es que es mentira, porque lo que puede parecer muy bueno al principio, al final el enemigo cobrará su factura. Una de las características para reconocer las mentiras del enemigo es mantenerse bajo la cobertura y la autoridad puesta por Dios. De la única forma, hermanos, que podemos reconocer o intentar reconocer
todos estos ataques es manteniéndonos bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo estás bajo la cobertura de Dios? Estando congregando, estando bajo la cobertura pastoral, estando sirviendo en la iglesia. ¿Cómo más? Orando, ayunando, intercediendo, viniendo a los grupos de reunión, de oración. Esa es la forma como tú puedes contrarrestar eso. Pero si tú dejas y pasas, sabe que el enemigo te tiene en tu mano. Y que cuando tú menos lo pienses, él puede hacer lo que quiera contigo. Porque no tienes una estabilidad. Eres todo lo contrario, inestable. Ni frío ni caliente, dice la palabra. Por eso la palabra lo dice. De la única forma que tú vas a estar protegido frente a los ataques de Sennacherib es estando en Jerusalén, la casa de Dios. Amén. Hay que ver las circunstancias bajo la perspectiva de Dios. El enemigo dijo una gran verdad. En el versículo 25, ¿podemos poner 25? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar? Si lo dices tú, o lo digo yo, vale. ¿Acaso yo he venido a este lugar sin Jehová? Pero lo dice un asirio. Alguien que solo quería esclavizarte. Alguien que solo quería lograr el mal en ti. Es una gran verdad, pero una gran mentira para él. Dijo una gran verdad, pero usándolo como una gran mentira, para intimidar y para desalentar. Dios está en el control. Por esa razón hay que confiar en Él en todo tiempo. Cuarto aspecto, ponerlo todo delante de Dios. No parte. No hoy quiero y mañana no. No ahora o más tarde. Todo ahora. Todo delante de Dios. ¿Todo qué? Todo delante de Dios. Uno de los errores más peligrosos que se puede cometer cuando enfrentamos situaciones difíciles, crisis o circunstancias adversas es procurar solucionarlo en nuestra fuerza, buscar un apoyo fuera de Dios, porque eso es lo que Dios quiere, lo que el enemigo quiere. El enemigo siempre quiere que tú, cuando tengas estas crisis, estas situaciones, estas crisis, estos problemas, lo hagas en tus propias fuerzas. Lo busques fuera de Dios. ¿Por qué? Porque solo en Dios tú vas a encontrar respuesta a tu problema. Solo en Dios vas a encontrar la solución a tu problema. Amén. Solo en Dios. Pero si tú lo haces en tus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar, te vas a cansar, te vas a frustrar y no vas a ver objetivo las soluciones que tú tienes. Y eso es lo que el enemigo quiere. Sentir que tú te sientas así, frustrado, humillado, acongojado, perdido. Porque eso ¿qué va a hacer? Va a hacer que tú no vengas a la iglesia, va a hacer que tú no ores, va a hacer que tú no ayunes, va a hacer que tú no busques al hermano cristiano que tiene un poquito más de conocimiento que tú vayas en tus propias fuerzas a solucionar las cosas. Y no funciona. No funciona. Hemos terminado un estudio, la armadura de Dios. Cíñase los lomos, dice en uno de sus versículos. Ponte la coraza, ponte el calzado, ponte el casco. Con esa armadura tú te puedes enfrentar al enemigo con conocimiento. Pero si no lo tenemos, es mejor recurrir a un líder espiritual, a la iglesia, para poder contrarrestar este tipo de ataques y poder tener la certeza, la convicción de que vas a salir triunfador, airoso, y que Dios va a aprovechar esa circunstancia para una bendición que tiene para ti. Amén. Es muy triste ver cómo muchos cristianos, cuando todo va bien, vienen a la iglesia, cantan, adoran, danzan, pero cuando todo les va mal, o cuando todo nos va mal, ¿qué hacemos? Lo primero que nosotros hacemos es naturaleza humana, eso no lo podemos evitar tampoco. Dejamos de venir, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios, ¿cierto? Eso es lo primero que hacemos. Ahora, cuando tú estás arriba,
espiritualmente. O sea, cuando, digámoslo así, que no debería ser así, pero lo decimos, no necesitas, eres autosuficiente. Estás arriba espiritualmente, te lleva una moto por delante y se te atraviesa lo que se te atraviese y vas para adelante, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. No siempre vas a tener la misma fuerza, la misma disposición, la misma entrega, la misma desenvoltura, ¿no? No siempre vas a ser así. Hay veces que vas a estar cansado, dormido, frustrado, amargado, etcétera, etcétera. Somos humanos. Son sentimientos que llevamos. ¿Cómo resolver eso? La única fuente donde podemos encontrar victoria y prevalecer sobre las circunstancias es cuando intensificamos la búsqueda de Dios y clamamos profundamente en humildad ante Él y nos quedamos en la casa de Dios. Ezequías, dice el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 5, entró en la casa de Jehová. Él entró en la casa de Jehová. Cuando el rey Ezequías los oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijese: así ha dicho Ezequías, este día es el día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Angustia, de reprensión y blasfemia. Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún te queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey. No temas, no temas, no temas, no temas, lo dice Dios, se lo dice. No es cuestión de saber el porqué de las situaciones. Y las circunstancias, las dificultades, las crisis, los problemas forman parte de la vida y todos pasamos por ellas. Pero lo realmente importante es confiar en Dios en todo momento y aprender de dichas situaciones para prevalecer sobre ellas y vencer en el nombre de Jesús. Nos ponemos en pie. Grupo de alabanza, ¿puede pasar por favor? El temor que había con relación al rey de Asiria tenía que ver con la brutalidad y con la crueldad con que ellos invadían estas ciudades. No tenían piedad, las destruían todas, mataban todo, acababan con todo. Y ese era el miedo que Ezequías tenía, de que fueran y no solamente los saquearan, sino que también acabaran con la ciudad, con la población y con todo. Yo espero, hermanos, que esta mañana tú puedas entender esta palabra, que tú la puedas hacer carne. Las situaciones y las circunstancias que enfrentamos en la vida son momentos oportunos para no ceder nunca delante del enemigo, para no creer sus mentiras y para ponerlo todo delante de Dios confiando plenamente en Él. Padre Santo, gracias yo te doy, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que hagas tú carne en la vida de mis hermanos, Señor, y que ellos la puedan entender y poner en práctica, Señor. Señor, que no debemos ceder al enemigo, que tenemos que esperar el momento oportuno, Padre Santo, que tú tienes el control de todo, Señor, y que tú, Señor, tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.